la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario. He doesn't want to fuck around with the United States. ¿Por qué se está viviendo esto cuando hay países como México que tienen más que ver con los cárteles del narcotráfico? Hay unas connotaciones políticas y geopolíticas que considerar que están presentes en el caso venezolano, que en el caso mexicano el costo político de Estados Unidos de tomar una decisión como la que está haciendo en Venezuela sería sumamente elevado. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Segundo punto de trabajo. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores. Así se escuchaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 15 de noviembre ante una plaza repleta que junto a él hacía la señal de paz mientras cantaba Imagina de John Lennon. La escena, que se interpretó como un llamado al diálogo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la vuelta al continente. Y la verdad es que no era para menos. La imagen se dio en medio de la escalada de la presión hacia Maduro, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser el líder del cártel de los soles y de frenar el despliegue militar que desde mes de septiembre Trump ordenó para combatir a los cárteles del narcotráfico en el Mar Caribe. Estamos hablando de un despliegue naval y aéreo que ha sido catalogado ya como la operación militar más grande desde la Guerra del Golfo en 1990 y que incluye tener muy cerquita de Venezuela a los portaaviones, al portaavión más poderoso del mundo, con más de 4,000 marineros y decenas de aviones listos para el combate. A ver, tal vez esta historia te puede sonar un tanto ajena, pero ¿hasta dónde puede llegar esta ofensiva militar? ¿Qué implicaciones tiene más allá del territorio venezolano? ¿Y cómo se involucra México en este entramado? Soy Mariel Ibarra, es jueves 27 de noviembre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de análisis y charla de política y otros datos, esta vez con un tema que cada vez tiene con más tensión a la región. El audio que acabamos de escuchar es obviamente de Maduro, pero es apenas de este martes, un día después de que Estados Unidos lo designó formalmente junto con otros miembros de su administración como miembros de una organización terrorista internacional. Estamos hablando del Cártel de los Soles, un grupo criminal que ofrece apoyo material a los cárteles de Sinaloa, de México, y del Tren de Aragua en propio Venezuela. Las tres organizaciones pues ya son consideradas como una amenaza a la paz y a la seguridad de Estados Unidos. Y para entender todo lo que está pasando en el Caribe y saber si México debe poner sus barbas a remojar, como decimos por acá, hemos invitado a una charla a Laura Dipp, quien es maestra en Derecho Internacional y directora del programa para Venezuela en WOLA. Laura es venezolana, es abogada y es licenciada en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y desde WOLA trabaja con socios en Venezuela pues para hacer incidencia en pro de la democracia y respeto a los derechos humanos. Qué gran trabajo haces, Laura, bienvenida. Gracias a ti, Mariel, gracias por la invitación a este espacio. Laura, pues esto es una charla, vamos a tratar de entender pues qué es lo que está sucediendo en esta región del Caribe. Hace ya casi 4 meses
pues que Donald Trump su gobierno decidió pues incrementar la recompensa que se tenía para la cabeza de Maduro, del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela a $50 millones. Y a partir de ahí ha venido una escalada grande, digamos, en el conflicto, no sé si llamarlo el conflicto, sino en la presión que se tiene hacia Maduro para que, tú ya nos dirás, uno, deje el gobierno, dos, o el tema, a través del tema del narcotráfico, del tema del terrorismo. Pero yo aquí quiero arrancar la plática, Laura, e ir tejiendo por ahí con una pregunta un poco provocadora. Es decir, ¿por qué se está viendo esta situación en Venezuela? ¿Por qué se está viviendo esto cuando hay países como México que tienen más que ver con los cárteles del narcotráfico? De hecho, aquí tenemos ya 6 cárteles denominados terroristas. ¿Por qué no empezar por México y por qué ir hacia Venezuela? ¿Cuál es el interés que hay detrás? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué esta región de las Américas y del mundo? Gracias, Mariel. Creo que empiezas por una pregunta que es absolutamente clave. Y en el caso de Venezuela, lo cierto es que la evidencia muestra que Venezuela no es el principal productor, ni, digamos, la fuente principal ni de cocaína ni de fentanilo en la región. Sin embargo, es el país por el cual Estados Unidos ha decidido adoptar esta aproximación, y me gustaría que luego, más adelante, pudiésemos adentrarnos también en los problemas jurídicos también que esto plantea. Sin embargo, la pregunta que haces es clave. ¿Y por qué Venezuela? Porque Venezuela desde hace mucho tiempo tiene un gobierno autoritario, un gobierno de facto, y que ha sido un gobierno que ha originado una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que esa emergencia humanitaria compleja, que tiene su raíz en el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, y en la corrupción, se ha profundizado también por las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos, y eso ha ocasionado una migración masiva proveniente de Venezuela de entre 8 y 9 millones de personas, dependiendo de la fuente, ¿no? De estos datos. Entonces, esto hace que Nicolás Maduro sea un líder dentro de la región profundamente impopular, y es, como diríamos en Venezuela, mango bajito, o en inglés low hanging fruit, ir por una persona o por un gobierno que no goza de ese nivel de popularidad. Y creo que ha sido evidente también en la respuesta que hemos visto de otros países de la región e incluso de organismos multilaterales. Es decir, si bien ha habido una condena a los ataques que han resultado en ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe y en el Pacífico, realmente no hemos visto una respuesta internacional demasiado preocupada por esta presión que se está ejerciendo contra Maduro, y eso tiene que ver justamente también con la situación de derechos humanos que se vive bajo este gobierno autoritario en Venezuela y el impacto que esa crisis en Venezuela ha tenido a nivel regional y global. Sí, porque estamos hablando de esto que decías tú, alrededor de 21 ataques que se han dado pues a lanchas, pequeños botes que por lo que hemos podido ver de verdad son pequeños, ante el gran poderío, ante este gran portaaviones del que hablábamos en un inicio, en donde dices, bueno, hay una fuerza totalmente desproporcionada y realmente nadie está diciendo qué está pasando en Venezuela, ¿no? ¿Por qué se está haciendo esto? Y yo quisiera ahondar en el tema de, un gobierno que no está gozando de la popularidad ni al interior ni al exterior, un gobierno que muchos podríamos llamar ilegítimo, dado las últimas elecciones que ocurrieron en Venezuela, en donde pues hubo muchísimas dudas, nunca se terminaron de contar los votos, se escondieron actas, bueno, pues todo lo que ya sabemos que ocurrió en la última elección, pero aquí digamos que la pregunta, Laura, es, ¿hay algún otro interés? Se ha hablado mucho de que lo que realmente Estados Unidos quiere es apoderarse del petróleo, de esta zona petrolera riquísima en Venezuela. ¿Qué hay de cierto con esto? Yo creo que el interés de Estados Unidos para que exista un cambio en Venezuela va mucho más allá del petróleo. Por supuesto, creo que sí hay intereses económicos.
Hemos visto bajo la administración Trump una aproximación, como ellos mismos lo llaman, de Estados Unidos primero, y en esa aproximación de Estados Unidos primero, pues se han mantenido los vuelos de deportación durante todo este proceso de tensión política y militar en el Caribe. Se han seguido llevando a cabo los vuelos de deportación. Más de 14,000 personas provenientes de Venezuela han sido deportadas de regreso al país. La licencia de Chevron se ha mantenido, aunque ha sido más limitada. Y hemos visto que, o al menos eso es lo que dice públicamente el propio presidente Trump, se ha buscado canales para mantener el diálogo. Entonces, yo creo que evidentemente hay intereses, pero hay intereses que también van incluso por encima de la situación de Venezuela. Y es que creo que la administración Trump, con todo lo que ha dicho y hecho respecto de Panamá, del mismo México, y digamos en general su posición con respecto al hemisferio, es también un poco de volver un poco quizás a esta doctrina Monroe, ¿no? Del pasado, y aseverar el poderío de Estados Unidos frente a la región. Entonces eso es muy problemático. Y además esto todo enmarcado dentro de una política de lucha contra las drogas, que es más bien de guerra contra las drogas, que ya ha demostrado que tampoco es eficaz para contrarrestar los efectos de una economía ilícita, que es una economía que opera, digamos que es muy flexible y que justamente mientras atacas a una lancha, por ejemplo, de esa naturaleza, pues esas rutas se vuelven a reacomodar. Entonces, eso es como un aspecto sobre Estados Unidos. Pero también quisiera volver al tema legal, porque creo que hay muchísimas... Son 80 personas muertas, ¿no? Nada más para tenerlo aquí también. En estas lanchas son más de 80 personas las que han muerto en estos ataques, ¿no? Así es, son 83 personas hasta la fecha de hoy en 21 ataques denominados cinéticos por parte de la administración, y no han sido solamente en el Caribe, sino también en el Pacífico. Entonces, yo creo que es fundamental en este escenario de muchísima desinformación y casi como una guerra de narrativas, poder separar lo performativo de la evidencia y de los argumentos jurídicos, que creo que son importantes. El hecho de que una organización sea designada como organización terrorista internacional bajo la legislación americana, la ley de nacionalidad e inmigración es la disposición que contempla esta facultad para designar a una organización internacional como terrorista, conlleva unas consecuencias administrativas, congelamiento de cuentas bancarias, persecución penal de aquellas personas que ayuden a esa organización terrorista, deportaciones. Ese tipo de cosas están contempladas en la ley, pero no es una autorización para el uso de la fuerza. Tiene que pasar por el Congreso antes, ¿no, Laura? En efecto, pero además porque creo que aquí hay que distinguir dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es perseguir un delito, ¿no? Bajo, digamos, como una visión de seguridad y policial, ¿sí? Otra cosa es la lucha contra el terrorismo, y otra cosa totalmente diferente es una guerra, ¿no? Un conflicto armado. Entonces vamos a empezar por el tema policial. Existen una serie de tratados bilaterales de cooperación para hacer interdicción, y por supuesto que las economías ilícitas deben ser investigadas, sancionadas, los responsables deben rendir cuentas ante la ley, debe además la lucha contra las drogas venir acompañada de una serie de políticas en materia de reducción de la demanda, de reducción del daño, que además tiene una connotación en materia de políticas de salud pública. Es decir, eso es todo un tema. Pero lo que estamos viendo respecto a Venezuela creo que no es realmente solo sobre drogas, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, el tema del terrorismo, yo creo que es muy importante aquí pararnos también y entender, uno, que narcotráfico no es igual a terrorismo. Dos, el terrorismo, si bien no existe una definición en el derecho internacional de qué constituye un acto de terrorismo, la doctrina lo ha comprendido como actividades criminales con una connotación o un interés político de sembrar justamente terror.
El narcotráfico es en sí misma una actividad económica, lucrativa, no con un fin político. Entonces, eso para decir, la designación como una organización internacional terrorista no es una autorización para el uso de la fuerza. Punto. Ahora vamos al tercer punto, conflicto armado. Porque Trump ha dicho que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estos grupos, ¿no? Y entonces allí cabe preguntarse, digamos, cómo se define un conflicto armado. Y para eso existen las convenciones de Ginebra, protocolo segundo de las convenciones de Ginebra y una serie de normativas dentro del derecho internacional humanitario que rigen el derecho de la guerra. No ha habido un ataque. Pero justamente Trump, que es un hombre que poco sabe o al menos entiende o sigue las leyes, las convenciones, digamos, por lo que hemos visto en algún momento, pareciera ser que es más arranque. ¿Cómo leemos entonces esta fuerza, estos portaaviones? El estilo Trump es de te quiero asustar, quiero poner, digamos, te quiero presionar, te quiero llevar al máximo límite para que tú puedas ceder, porque si está haciendo esto sin consentimiento del Congreso, porque no ha habido una solicitud, él ha dicho, nosotros vamos a seguir matando gente, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Hay que matarlos porque no podemos seguir, no podemos permitir que llegue esta droga a nuestro país. ¿Cómo entender esto que también desde Estados Unidos no se está frenando? Y ahora vamos, después de esto vamos a Venezuela, porque hemos estado hablando, digamos que del lado estadounidense, pero me gustaría también tener tu opinión de cómo se está viendo y viviendo desde dentro de Venezuela. Claro, es que esa pregunta que haces al final me parece clave, porque yo siento que hay, y esto es lo que noto constantemente en mis conversaciones en Washington, es dos discusiones que están en paralelo y que no necesariamente se conectan la una con la otra. Entonces, hay una conversación en Washington con unas preocupaciones muy válidas sobre el impacto regional y doméstico de estas acciones e incluso el precedente que sienta a nivel global. Que el Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, declare que hay un conflicto armado sin que haya un ataque. No ha habido una autorización para el uso de la fuerza bajo los dos argumentos que prevé el derecho internacional, que es legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces sería una violación de la Carta de Naciones Unidas y de un principio básico del derecho internacional, que es la prohibición del uso de la fuerza. Entonces eso tiene unas connotaciones además a nivel interno, la posibilidad de que justamente esta entrar, ¿no?, en un potencial conflicto pueda brindar piso jurídico para la aplicación de la ley de enemigos extranjeros, ¿no?, que es esta ley de 1798 que se desempolvó y fue lo que permitió que se enviaran a estas personas al CECOT. Si recuerdan, 252 venezolanos que fueron enviados de forma arbitraria al CECOT. Entonces hay una serie de connotaciones muy serias y que es posible comprender por qué incluso congresistas republicanos se han manifestado para cuestionar estas acciones por parte de la administración. Y allí entra, ¿no?, todo el tema de las implicaciones regionales, es decir, sentar este precedente, empezando por Maduro, que es impopular, que nadie realmente va a salir a defender a Maduro, ¿no?, o muy pocos estados saldrían a defenderlo, sienta de todas maneras un precedente muy peligroso cuando hay amenazas de que eventualmente Estados Unidos podría llevar a cabo también acciones de esta naturaleza en países como México, ¿no? Entonces eso genera un temor fundado, legítimo, y que además, que es lo más doloroso, digo, para mí como venezolana también, es ver cómo la causa venezolana está siendo utilizada para socavar el Estado de Derecho aquí también. Es decir, porque se están haciendo cosas que van en contra del Estado de Derecho en Estados Unidos. Entonces, eso como primera discusión. Y luego la otra conversación, que no está necesariamente conectada, como les digo, es lo que pasa en Venezuela. Y es muy importante. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela sí es cierto que hay un gobierno que opera de una forma, pues, criminal. Es decir, no hay instituciones legítimamente consolidadas. Tú mencionabas antes, Mariela, el 28 de julio. Después del 28 de julio nunca se publicaron las actas. El Consejo Nacional Electoral tumbó su propia página web. No hubo nunca una aceptación de los resultados. Y luego se llevaron a cabo elecciones de gobernadores y alcaldes sin ninguna garantía ni observación internacional ni nada, ¿no? Pero además sí existen unos vínculos importantes
con el narcotráfico. Reitero, no es una autorización para el uso de la fuerza de un gobierno extranjero, pero sí es cierto que hay muchísima corrupción, que hay un desmantelamiento de la institucionalidad democrática, que Venezuela ocupa el lugar 178 de 180 países en el índice de percepción de corrupción, y que además existe una cosa que se llaman los REDI, las regiones estratégicas de defensa integral, y los SODI, que son zonas operativas de defensa integral, controladas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde a su vez operan economías ilícitas bajo el control de estos militares. Laura, aquí me quisiera detener un poco porque cuando hablamos de lo que dice Estados Unidos con respecto a Maduro es el líder del cártel de los soles. ¿Existe este cártel de los soles? ¿Y cuáles son las conexiones que tienen con el Tren de Aragua? Que, bueno, pues sí, al igual que los cárteles mexicanos, estos 6 cárteles mexicanos de los que ahorita hablaremos, pues fueron desde febrero puestos en la mira de Estados Unidos, nombrándolos como organizaciones terroristas internacionales. Mira, lo que dicen expertos en crimen organizado es que los carteles, desde hace mucho tiempo, los carteles ya no pueden ser entendidos como estructuras jerárquicas como lo era el cartel de Medellín en los años 80. Entonces, los carteles son estructuras porosas, líquidas, si se quiere, o sea, como realmente no operan con una estructura clara. Entonces, hay, digamos, exageraciones, sí, que sean, digamos, y manipulación de la información por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también desde Huela siempre hemos dicho que también es equivocado decir que no existe el cartel de los soles. Entonces quiero dar un poco de contexto. El cartel de los soles como nombre se empezó a utilizar en 1993, mucho antes de que llegara Chávez al poder, y es una terminología que ha sido utilizada para designar o para referirse a el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Y vale decir acá que el narcotráfico en todos los países suele tener participación de autoridades porque es la única forma de que las drogas lleguen a través de puertos, aeropuertos. Entonces, eso como primer punto. Es importante tener información del contexto y de cómo Venezuela llega a donde llega. En el año 2005, Chávez expulsó a la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de Venezuela y cesó la cooperación en materia de inteligencia para desmantelar estructuras de narcotráfico en Venezuela. No suena conocido, Laura. No suena conocido. Ya deberíamos acá en México. Bueno, y en el año 2010 se aprobó en Venezuela una legislación, la ley antidrogas, y esa ley dio una serie de competencias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para luchar contra el narcotráfico, que era una competencia que tenía exclusivamente la policía. Es decir, era una cosa de carácter civil y se le dan competencias a los militares. Y luego, entonces, viene pues todo lo que he mencionado, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, pérdida de independencia del Poder Judicial, es decir, falta de instituciones robustas para investigar la corrupción, y se designan estas áreas que mencionaba, la SODI y los REDI, que son estas áreas de control por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y quienes comandan esas SODI y REDI, estas zonas de control de defensa integral, es el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa a su vez es designado por Nicolás Maduro. Entonces, no es 100% real decir que existe un cartel con una estructura jerárquica así perfecto como en los 80 el cartel de Medellín. Tampoco es plausible decir que en Venezuela no existe un narcotráfico que está además instaurado dentro de la estructura del Estado. Y que además no es solamente el narcotráfico, es el control del oro, es incluso, el control de otras economías ilícitas, contrabando de gasolina, en fin. Cuando hablamos y vemos lo que sucede de pronto en Venezuela, hemos estado viendo estas reuniones de Nicolás Maduro llenando plazas, diciendo aquí está la fuerza de Venezuela, aquí está su gente, aquí está el pueblo que va a dar la lucha, unas veces envalentonado, otras veces cantando, como lo vimos al principio de este episodio, otras veces ya diciendo no se vale
echarse para atrás, no se vale decir no puedo, hay que sacar todo para defender a la patria y hacer citas, evidentemente, de Bolívar y bueno, pues todo esto. ¿Qué tan grande es el poder miliciano que tiene Venezuela? Es decir, en un remoto momento en que Estados Unidos decidiera entrar a Venezuela, ¿qué podría suceder ahí? Es decir, he escuchado a algunas personas decir, a ver, si esto sucediera, podremos ver ataques, por eso el portaaviones, por eso todo esto de Estados Unidos en algún momento a blancos específicos, pero saben de pronto que no podrían entrar porque realmente hay un poder grande de milicianos. ¿Esto es verdad? ¿Cómo está, digamos, en territorio? ¿Sigue teniendo muchísima fuerza popular el gobierno de Maduro? ¿O realmente no? O sea, realmente lo que vemos son, pues, las plazas de siempre llenas con funcionarios, partidarios de gobierno. ¿Cómo lo ves desde dentro? No, Mariel, yo creo que definitivamente no existe tal poderío ni tal popularidad. Digamos, las elecciones, la movilización popular que se vio el año pasado logró una cohesión de todas las fuerzas democráticas, incluyendo también a partidos que han sido intervenidos y criminalizados, como el Partido Comunista Venezolano, otros partidos también de izquierda, como Bandera Roja, miembros de partidos más de centro. Hay un partido que se llama Centrados, que su principal líder, Enrique Márquez, está preso hoy en día en el Helicoide, que es un centro de tortura en Caracas. Entonces, evidentemente sí hay una fuerza política que se unió justamente en contra de Nicolás Maduro. Y aquí yo creo que es muy importante también que la gente comprenda cuáles son las circunstancias económicas y humanitarias que atraviesan los venezolanos, que han llevado a que la gente de forma muy desesperada primero, digamos, se haya unido todo en contra de Nicolás Maduro, independientemente de su posición política frente a las elecciones del 28 de julio, y en segundo lugar, que vean frente a esta amenaza extranjera, que ya hablamos de su ilegalidad y demás, pero ven frente a esta amenaza extranjera la única posibilidad de que haya realmente una transición. Entonces, creo que sí es importante comprender que en Venezuela 7 de cada 10 familias viven en inseguridad alimentaria, que solamente en el transcurso del primer semestre de este año la inflación en el sector de alimentos en dólares, no en bolívares, porque recordemos que en Venezuela hay una dolarización de facto, es del 44% de inflación en dólares. Los venezolanos tienen enormes dificultades para lograr su alimentación diaria, para poder consumir el número de calorías diarias que cualquier ser humano necesita. Hay un absoluto colapso de los servicios públicos, del agua, de la electricidad. Entonces, Nicolás Maduro no cuenta con apoyo popular. Y estas milicias, de hecho, me ha parecido cruel como incluso el presidente Trump se burló de un video de unos milicianos hace unas semanas atrás, que son personas pobres y que el gobierno utiliza, ¿no?, a estas personas y les da armas para, digamos, básicamente para que sean mostradas en cámaras, pero creo que no existe realmente esa fuerza por parte de Nicolás Maduro. ¿Qué sí podría haber? Bueno, hay una enorme fuerza dentro de los órganos represivos del Estado. Hay una serie de organismos, la FAES, el DAET, una serie de organismos, la DGCIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar, que son los responsables señalados por la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Y luego hay otros grupos como los colectivos, que son grupos civiles armados por el gobierno, que también han tenido en la represión y, por ejemplo, después del 28 de julio hubo 25 personas que fueron asesinadas y en esos asesinatos hubo o están señalados de haber participado estos grupos colectivos. Laura, desde México hemos visto pues toda esta llegada
digamos, esta presión, esta tensión que se tiene entre Estados Unidos y Venezuela, esta llegada de los portaaviones, nos parece conocido, por eso decía yo hace un momento, un poco en lo que sucede también en México. En México son 6 cárteles los que desde febrero se han designado como organizaciones terroristas internacionales. Ya hemos visto algunas consecuencias de esto en materia financiera. Bancos mexicanos han sido sancionados por Estados Unidos, pues por toda esta red, ¿no? Por colaborar, digamos, en lavado de dinero, a razón de lo que digamos que de lo que ha sucedido con esta designación no solamente son temas de seguridad, también son temas financieros, pero también hemos visto aquí cómo son más de 50 personas las que se han enviado a Estados Unidos, capos de la droga, líderes que estaban en cárceles en México, y vemos mucha presión. No tenemos un portaaviones enfrente de nuestras costas, pero sí muchísima presión al gobierno mexicano por hacer más. Cada vez que México, digamos que atrapa a un líder, a un jefe de plaza, como le llamamos acá, del narcotráfico, Estados Unidos sabe decir, bien, sí, perfecto, pero te falta hacer más, ¿no? Estás haciendo muy poco. No estoy contento con México. Y se juega mucho con esto de podríamos atacar a México, se habla de que Trump está haciendo planes, digamos que toda esta narrativa de todo el tiempo estar jugando con la posibilidad de un ataque certero, no al gobierno mexicano, aquí sí lo quiero poner muy claro, no, sino a algún laboratorio de fentanilo, laboratorio de metanfetaminas, algún lugar donde se sabe que puede haber líderes del narcotráfico, pues para poder presionar. Esto, ¿cómo lo podemos leer, Laura? Todo esto que está sucediendo en el Caribe, en el Pacífico, en cuanto a México. Estamos peor parados, digamos, que Venezuela en cuanto a drogas respecto a Estados Unidos. Bueno, en términos de la producción de drogas y de los datos oficiales, tanto de autoridades americanas como de Naciones Unidas en materia de sus reportes de tráfico de drogas, pues evidentemente sí, el origen parece estar más en el caso de la cocaína de Colombia y en el caso del fentanilo por parte de México, y eso pone a México en una situación más vulnerable. Ahora, que si creo que vamos a ver lo mismo que se ha visto con Venezuela, con México, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay unas connotaciones políticas y geopolíticas que considerar que están presentes en el caso venezolano, que en el caso mexicano el costo político de Estados Unidos de tomar una decisión como la que está haciendo en Venezuela sería sumamente elevado. Y allí sí creo que habría una respuesta regional en contra, ¿no?, de estas acciones por parte de Estados Unidos, que tendrían un enorme costo para la administración Trump. Incluso en el caso venezolano ya estamos viendo cómo algunos países, se ha reportado que algunos países europeos han dejado, incluso Canadá, han dejado de compartir información en materia de inteligencia con Estados Unidos por el riesgo de que esa información sea utilizada para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, en el Mar Caribe y en el Pacífico, lo cual al final deja a Estados Unidos en una posición menos segura, que es justamente lo que ellos han dicho, que quieren que Estados Unidos sea más próspera, más segura, pues esto los deja en una situación de mayor inseguridad. Imagínense cómo sería esa respuesta si Estados Unidos decidiera adoptar medidas militares en el caso mexicano. Es decir, creo que la respuesta global sería mucho más contundente que en el caso de Venezuela, un gobierno que mantiene a 1.070 personas presas, en donde hay reportes de tortura, una investigación por crímenes de lesa humanidad y unos profundos vínculos con economías ilícitas. Creo que son dos contextos bastante distintos. Pues Laura, a ver, yo te pediría para finalizar, ¿cómo definirías tú la situación que estamos viviendo entre Venezuela y Estados Unidos? Yo la definiría como una situación en la que las personas venezolanas que tienen derecho legítimo a buscar la democracia, en este momento se encuentran atrapados entre un gobierno autoritario en Venezuela y una profunda erosión democrática en los Estados Unidos. Tengo una preocupación legítima de que en Venezuela, si esto no deriva en verdaderamente una transición democrática, la respuesta de Maduro va a ser mayor represión contra su propio pueblo. Y justo ya para terminar, esa era mi última pregunta, es ¿en dónde crees que termine? ¿Crees que esta presión pueda llevar a una dimisión
de Maduro en el poder? ¿Crees que se puedan sentar realmente las partes para que Maduro pueda salir y haya una transición democrática en Venezuela? Venezuela ha pasado por varias rondas de negociación. México incluso fue el país anfitrión de estas negociaciones que conllevaron luego a la firma de Barbados, y Nicolás Maduro una y otra vez ha incumplido estos acuerdos y creo que ha demostrado que está dispuesto un poco, como diríamos en nuestro país, como a quemar la casa con él adentro, ¿no? O sea, realmente yo no veo que tenga los incentivos en este momento para querer negociar. Ojalá ese sea el caso, que digamos, ya esta presión militar está allí. Ya discutimos de que, digamos, si es legítima o no es legítima en el derecho internacional, esa es otra discusión que ya la dimos. Pero desde el punto de vista político, la presión ya está ahí. Es decir, ya tienes el portaaviones allí. Entonces, ¿cómo es posible utilizar esta presión para buscar mecanismos de negociación que abran avenidas democráticas y que permitan desescalar tanto la represión externa como el potencial desenlace de un conflicto en donde sin duda los civiles serían los más afectados? No sé realmente si Maduro esté dispuesto a eso. Y luego hay otra serie de escenarios que podrían desencadenarse, pero que son realmente inciertos. Escenarios en donde podría, por ejemplo, haber una transición que no necesariamente sea democrática. Es decir, que, por ejemplo, alguien más dentro del poder de Nicolás Maduro quede a cargo y que haya como una suerte de legitimación internacional de una persona autoritaria, también sería un desenlace pues profundamente doloroso para Venezuela. Entonces hay mucha incertidumbre y creo que no tenemos más tiempo para abordar todos los posibles escenarios, pero creo que estamos en una situación muy delicada para los venezolanos. Pues vamos a seguir este conflicto y el desarrollo de esta tensión, en dónde para. Por lo pronto, muchas gracias, Laura Dee, por ayudarnos a leer la escalada en las acciones y amenazas del presidente Trump en la Latinoamérica. Claro, desde el contexto también mexicano. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que México se debería preocupar por una escalada en los amagos de Trump de intervenir unilateralmente para frenar a los cárteles considerados terroristas? Déjennos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan. Y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos y esta comunidad pueda ir creciendo. Gracias a María Roqueñi por la coordinación de invitados y a Leo Luna por la producción de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting y yo soy María Ibarra, editora política de Expansión, y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.